Los componentes del árbol neuronal. Una célula nerviosa típica tiene el aspecto de un roble sin hojas en el invierno. Algunas neuronas se parecen a estos más que a otras. En la parte del árbol donde convergen las ramas grandes hacia el interior, hacia el tronco, se halla el núcleo o cuerpo celular de la neurona. El núcleo de una célula nerviosa, como los núcleos de cualquier otra célula, contiene información genética que se denomina ADN, la cual dirige la producción de proteínas necesarias para la estructura y función de la célula. El ADN de nuestras células nerviosas es casi igual al ADN de cualquier otra célula del cuerpo, excepto los glóbulos rojos que no contienen ADN. Lo que diferencia un tipo de célula de otra es la expresión activa de apenas unos pocos genes particulares. Cuando una célula expresa un gen, produce una proteína específica que se relaciona con una función determinada. Por ejemplo, la célula de un músculo creará proteínas musculares específicas que constituyen la estructura de nuestro tejido muscular. Entonces, lo que hace que una célula particular sea una célula nerviosa es que expresa una secuencia de ADN que difiere levemente de las de una célula de los músculos o de la piel. Lo que también diferencia a una célula nerviosa de otro tipo de células es su estructura externa. La neurona tiene dos tipos de apéndices, también conocidos como neuritas, que se prolongan desde el cuerpo de la célula en dos sentidos casi opuestos, según se ve en la figura 3.1. El tronco del árbol neuronal es una fibra larga denominada axón. Todas las neuronas tienen un solo axón. La longitud del axón varía de 1/10 de milímetro a 2 metros. Si observa el tronco de árbol del axón, verá extremos similares a raíces que se denominan terminales del axón. Observemos ahora el tronco del árbol del axón. Imagine a las ramas grandes de esta célula similar a un árbol extenderse hacia afuera tridimensionalmente, en distintas direcciones, angostándose en ramas menores que siguen dividiéndose en ramitas similares a dedos. Estas ramas y ramitas son extensiones flexibles, parecidas a antenas, denominadas dendritas. Las dendritas terminan en diminutas protuberancias granulares llamadas espinas dendríticas. Estas extensiones similares a perillas son los receptores específicos de información de las dendritas y son importantes para el proceso de aprendizaje. Nuevamente, vea la figura 3.1. De hecho, todas las partes de las células nerviosas son tan flexibles que se parecen más a un tallarín cocinándose en agua hirviendo que a las rígidas ramas de un árbol. Las neuronas vivas no son rígidas, sino elásticas y amorfas. Neuronas, muchos tipos, muchas funciones. Hay distintos tipos de neuronas especializadas que reciben muchas clases de estímulos y emiten señales electroquímicas a las neuronas vecinas en direcciones específicas. Las neuronas se clasifican por diversos factores, como su ubicación, su forma, el sentido que conducen los impulsos y la cantidad de prolongaciones que poseen. Por ejemplo, las neuronas sensoriales reciben información tanto del exterior como del interior del cuerpo mediante nuestros sentidos y envían esa información al cerebro o a la célula o a la médula espinal. Las neuronas motoras transportan señales desde el cerebro o la médula espinal hacia el cuerpo, provocando que se produzca el movimiento o una función específica en un tejido o un órgano. Las neuronas también pueden clasificarse según la cantidad, longitud y modo de ramificarse de las neuritas o ramas celulares. Por ejemplo, las neuronas unipolares tienen solo una neurita que divide una corta distancia desde el cuerpo celular en dos ramas. Las neuronas bipolares tienen un cuerpo celular alargado
y de cada uno de sus extremos sale una neurita. Las neuronas bipolares, menos numerosas que las de los otros tipos, tienen un axón y una sola dendrita. Las neuronas multipolares tienen una cantidad de neuritas de axón que surgen del cuerpo celular. Poseen un axón y varias dendritas. La mayoría de las neuronas del cerebro y de la médula espinal son multipolares. Observe la figura 3.2 para comparar los distintos tipos de células nerviosas. Las neuronas también se clasifican según el tamaño. Las neuronas de Golgi tipo 1 tienen un axón largo que llega a medir hasta 1 metro de longitud. Los axones de estas neuronas se forman de fibras del cerebro y de la médula espinal y también de los nervios periféricos que salen de la espina. Si está interesado en los nombres de estas neuronas, las células piramidales de la corteza cerebral, las células de Purkinje del cerebelo y las células motoras de la médula espinal son todos buenos ejemplos. Las células nerviosas más numerosas son las neuronas multipolares, de axón corto conocidas como neuronas de Golgi tipo 2. Sus cortas ramas suelen terminar cerca del cuerpo celular y, en algunos casos, el axón incluso puede estar ausente. Las neuronas de Golgi tipo 2 tienen un aspecto similar a la de una estrella. Estas células son las más comunes en la corteza del cerebelo y en la corteza cerebral, las pequeñas células nerviosas que constituyen la materia gris del cerebro. La figura 3.2 muestra las células nerviosas de Golgi tipo 1 y tipo 2. Las neuronas se comunican mediante sus axones y dendritas en una especie de intrincado sistema de cables, mientras el axón envía información electroquímica a otras neuronas, las dendritas reciben mensajes de otras células nerviosas. En términos de nuestra analogía con el árbol, las dendritas, ramas, reciben mensajes de las terminales de los axones y sistemas de raíces de otros árboles a los que se conectan, y los pasan por el axón, tronco del árbol, a sus propias terminales de axones, raíces, las cuales tocan las dendritas de otro árbol, ramas, y así sucesivamente. Es una imagen muy rudimentaria del modo en que se produce esta comunicación. ¿A qué me refiero con rudimentaria? Por empezar, nos parece útil a esta altura hablar de las neuronas como si se conectaran mediante un contacto directo. Lo asombroso es que las neuronas, de hecho, nunca se tocan entre sí. Siempre hay un espacio entre ellas, que mide alrededor de 1/1000ª de centímetro de ancho, denominado sinapsis. El punto A de la figura 3.3 lo ayudará a visualizar el espacio sináptico entre las neuronas. También a los efectos de la simplicidad, si bien una neurona puede comunicarse con otras miles de células nerviosas de manera tridimensional, empezaré por describir de qué modo una célula nerviosa, neurona A, pasa un mensaje a otra célula nerviosa, neurona B. Por cierto, si bien las terminales de los axones comúnmente envían información a otras dendritas neuronales, de vez en cuando la prolongación de un axón se conectará directamente con el cuerpo celular de una neurona vecina.